Bien, ¿cómo están? Buenas tardes a todo el público de Camex. Su amigo Gerson Hernández nuevamente para poder apoyarlos y darles la información sobre empresas familiares. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, parte del taller de empresas familiares que estamos haciendo. Vamos a hablar sobre una de las herramientas más importantes que tienen los negocios familiares para lograr lo que llamamos los consultores en empresas familiares, lograr la continuidad en el tiempo, lograr el relevo generacional. Bien, mi nombre es Gerson Hernández. Para cualquier consulta que tengan, los amigos del Zoom lo pueden ir haciendo al final en el chat. Y para los que nos están viendo desde el Facebook, pueden ir haciendo sus preguntas y al finalizar el taller, al finalizar la charla, vamos a responderlas. ¿Bien? Entonces, comencemos. El gobierno corporativo dentro de la empresa familiar. También, ¿qué es lo que busca? Es el equilibrio entre la familia y el negocio. ¿Bien? Continuemos. Ya hemos hablado sobre las empresas familiares en las anteriores charlas, talleres que hemos tenido, pero solo para recapitulizar, ¿qué es una empresa familiar? Es una empresa, una entidad económica que la mayoría de su propiedad, del accionariado, está en manos de una o más familias. Es decir, una familia maneja, controla, tiene la propiedad del negocio. Asimismo, hemos hablado que estas familias trabajan dentro de la empresa, uno o más familiares trabajan dentro de la empresa, y por último, la familia quiere, desea que este negocio continúe, se perpetúe la obra de los fundadores, es decir, que haya una trascendencia generacional. En este momento se ocurre un fenómeno que nosotros llamamos la transformación de la empresa familiar a la familia empresaria. Bien, entonces, cuando ocurre esta transformación, sucede algo muy interesante, es que la familia quiere que el negocio continúe año tras año, generación tras generación. Pero ya hemos visto en en el anterior taller, que la dinámica dentro de la empresa familiar no es sencilla, no es simple, es una dinámica compleja. Entonces, ante esta situación de complejidad, aparece el gobierno corporativo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es gobierno dentro de la empresa familiar? Una empresa, como ya lo hemos mencionado, una empresa familiar presenta unos desafíos que nacen de la mezcla de relaciones empresariales y relaciones familiares, de la mezcla de la parte lógica, de la parte de los resultados del negocio, con la mezcla emocional, la mezcla de sentimientos de la familia. Al mezclarse estas dos fuerzas opuestas que generan estos desafíos, estos retos. Por lo tanto, una estructura de gobierno corporativo les permite a las familias empresarias una mejor convivencia, ¿correcto? Y mejorar sus resultados. Un gobierno corporativo no elimina los problemas, porque hablar de la familia es hablar de problemas, es algo común, es algo normal que en una familia sucedan problemas. Es como decir que haya lluvia sin nubes, no puede darse, ¿verdad? Una familia es sinónimo de problemas, de conflictos, es normal. Sin embargo, cuando ya hablamos de una familia empresaria, le estamos agregando una variante más a la ecuación. Por un lado tenemos la familia y ahora tenemos el negocio. Lo que hace el gobierno corporativo es que estas dos fuerzas opuestas, pero que están unidas por la empresa familiar, logren una mejor convivencia, logren un equilibrio entre ambas relaciones. Y al mejorar el equilibrio, mejoran los resultados de la empresa familiar. Bien, continuemos. Ya hemos hablado sobre esto, pero solo para recapitulizar lo que vamos a hablar del gobierno corporativo. Dentro de una empresa familiar tenemos los tres sistemas que juntos generan lo que llamamos el modelo de los tres círculos. Son tres sistemas totalmente diferentes. Ya por un lado tenemos la familia, que es todos los miembros
de los miembros familiares que son parte de la empresa familiar o que no son parte de la empresa familiar, pero que tienen un contacto, una relación, un impacto directo o indirecto. Pueden ser primos, hermanos, pareja, familiares políticos, suegros, suegras, hijos que ya están en una etapa mayor, o sea, hijos de 25, 30 años, o hijos todavía que no tienen una relevancia en el negocio porque todavía son pequeños, es decir, niños que tienen menos de 15 años. Bien, por ahí tenemos todo el sistema de la familia. Por otro lado, tenemos el sistema de la empresa, ¿correcto? El negocio en sí, estoy hablando. El negocio puede ser el restaurante, la empresa metalmecánica, la empresa minera, la empresa textil, la empresa de gimnasio, la empresa de pollería, etcétera. Pero es el negocio. Es un negocio que, a diferencia de la familia, no se basa en sentimientos, no se basa en valores de unión, sino se basa en qué valores, en el valor de los resultados, en el valor de una organización, que hay una visión, es decir, este negocio se quiere llegar hacia un objetivo en un mediano o largo plazo. Y por el siguiente lado está el sistema de la propiedad o también llamado el patrimonio. Es decir, aquí está metido los que realmente son propietarios del negocio. Por ejemplo, en toda esta dinámica familiar que hemos hablado del sistema de familia, hay mucha familia, hay muchos familiares, pero no todos ellos son dueños del negocio. Puede ser que solo la pareja de padres sean los dueños, o los hermanos, o solo alguno de los hermanos, o también pueden estar los papás y los hijos. Entonces tenemos el lado de la propiedad, que ellos más piensan en dónde y cómo invertir sus excedentes de capital, o si vamos a invertirlo o no vamos a invertirlo, porque si el negocio genera utilidades, dos decisiones trascendentales son: o invertimos, reinvertimos el dinero que hemos generado de las utilidades, o nos lo repartimos. O sea, son dos decisiones trascendentales. Vamos a reinvertir para generar mayor negocio, para comprar nueva maquinaria, para implementar nuevos procesos, para adquirir algún terreno o abrir alguna nueva sucursal, o por el otro lado, podemos querer repartirnos la utilidad, porque es derecho de un accionista recibir dividendos, ¿correcto? Totalmente está en su derecho. Entonces, esto es para simplemente generar un poco de contexto para lo que vamos a hablar hoy día del gobierno corporativo, ¿bien? Continuemos. Ya esto también lo hemos hablado, el modelo evolutivo de la empresa familiar, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta sobre lo que vamos a hablar ahorita. Ya hemos hablado que hay tres ejes: el eje de la empresa, que también tiene un ciclo de vida, hay un inicio de la empresa, hay una formalización de la empresa, comienza a expandirse, y luego hay una etapa de madurez, ¿correcto? De donde ya la empresa tiene una marca posicionada, tiene una cartera de clientes fieles, recurrentes, y ya tiene una estructura organizacional mucho más clara, más definida. También tenemos, por otro lado, el eje de la familia, que tiene que ver con el sistema familiar, en donde hablamos de una familia joven de negocios que está empezando, que está emprendiendo un negocio. Puede ser que los hijos todavía estén chiquitos. Después ya tenemos hijos más grandes que están ingresando al negocio, ya hijos de 15 años hacia arriba, que comienzan a hacer algunas labores administrativas, operativas, pequeñas tareas, ¿bien? Luego tenemos ya un trabajo conjunto con los hijos, en donde estos hijos ya en una etapa ya de adultez, hablamos de 20, 25 años, en donde ellos se encargan ya de labores mucho más de liderazgo. Por ejemplo, pueden estar liderando alguna área de la empresa, o pueden estar liderando algún proyecto nuevo de expansión o de crecimiento del negocio. Y luego tenemos la parte del relevo de liderazgo, en donde ya los fundadores, en una etapa ya mayor, hablamos de fundadores de 40, 50, 60 años, ya dan un paso al costado para que la generación que continúa, los hijos, ya empiecen a liderar la empresa. Y por el eje de la propiedad tenemos inicialmente al propietario controlador, tenemos luego, ya cuando ya el relevo generacional, tenemos ya una sociedad de hermanos, y por último el consorcio de primos, que son los hijos de los hermanos, que son los nietos del fundador o del propietario controlador. Entonces, esta mezcla de ejes, esta mezcla de sistemas, como ya les he mencionado varias veces, genera estos desafíos, estas complejidades, estos retos, pero no es algo malo, es algo muy bueno.
porque ya lo hemos hablado, las empresas familiares son las organizaciones predominantes en el mundo, son las más rentables comparado a los negocios no familiares y sobre todo también tienen un tiempo de vida mucho más amplio, mucho más largo. Pero ya hemos también conversado que tienen una esperanza de vida muy pequeña. Su nivel de supervivencia es muy pequeño. ¿Por qué? Porque se mezclan estos tres sistemas, propiedad, familia y empresa. Ahora, si tú tienes una empresa familiar, eres parte de una empresa familiar, saber esto te va a ayudar a prepararte para lo que se viene. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo? Con el gobierno corporativo. Bien, vamos a continuar. ¿Por qué debo implementar el gobierno corporativo en mi empresa familiar? ¿Tiene algún beneficio, algún costo? En sí, toda empresa tiene un gobierno corporativo, solo que algunos lo tienen de manera empírica y otros lo tienen de manera formalizada. Bien, ahorita vamos a hablar sobre qué es el gobierno corporativo, pero todas las empresas lo tienen, porque todas tienen una forma de gobernar su empresa. Bien, todos los negocios tienen una forma de gobernar su empresa y también gobernar una familia. Michel Montoy decía que gobernar una familia es tan difícil o tan retador como gobernar todo un reino. Todo tipo de organización, todo tipo de sistema familiar, empresarial, tiene una forma de gobierno. Pero lo que diferencia a una empresa de otra, o sea, entre gobiernos corporativos, es la calidad del gobierno corporativo que tienen. Es decir, su buen o mal manejo del gobierno corporativo. Si una empresa tiene éxito a largo plazo, es porque ha tenido un buen gobierno corporativo. Si una empresa familiar tiene por ejemplo, algún tipo de problemas, de conflictos o temas familiares terminan afectando el negocio, es que tiene un mal gobierno corporativo. Pero ojo, no significa que solo algunas empresas tengan gobierno corporativo. Todos los negocios tienen gobierno corporativo, pero implementarlo de manera correcta es la diferencia entre uno y el otro. ¿Bien? Continuemos. Acá quiero darles un caso real de gobierno corporativo. Antes del 2000 el tema del gobierno corporativo no era muy conocido. Es más, aún no estaba ni siquiera de manera formal puesto en buenas prácticas empresariales. El gobierno corporativo nace a partir de los inicios del 2000 por una serie de diferentes casos empresariales en donde hubo bastantes fraudes y uno de ellos fue Enron. Este caso de esta empresa Enron, que era una empresa de distribución de electricidad, hablo de energía natural, gas natural, eh, sus acciones en el año 2002 se desplomaron. En general, esta empresa tenía un precio de sus acciones de $84 por acción, pero luego de una serie de cosas que salieron a la luz, sus acciones se desplomaron prácticamente a cero. Los mercados, los reguladores, los empleados, los competidores, los medios de comunicación, los consultores, prácticamente se sorprendieron al descubrir que esta empresa, esta multinacional, que era considerada la mejor y exitosa decisión de inversión, se hallaba dentro de esta empresa el mayor fraude empresarial de la historia. Acá pueden ver el gráfico de las acciones de cómo creció esta empresa terminando en 1999, creció hasta llegar al pico que les he mencionado y prácticamente en menos de un año se desplomó totalmente. ¿Qué tiene que ver esto con el gobierno corporativo? Me dirás. El gobierno corporativo nace para proteger los intereses de los accionistas, para proteger el patrimonio, para proteger el negocio. Les cuento un poco de lo que pasó con Enron, porque acá les estoy comentando simplemente cuál fue la consecuencia. Pero ¿cuál fue la causa? Muchos saben que estas empresas que cotizan en bolsa, porque Enron era una empresa que cotizaba en bolsa en Estados Unidos, tenía la presión, la gerencia general tenía la presión de los accionistas, porque en una empresa que cotiza en bolsa, tú tienes presión de los accionistas, que son quienes compran las acciones. Entonces, ¿por presión para qué? Para que la empresa genere buenos resultados, para que la empresa muestre que está yendo por buen camino, ¿correcto? Es una presión de los accionistas. ¿Por qué?
porque si la empresa muestra que tiene buenos resultados, las acciones de esta empresa se valorizan. Y si se valorizan, ¿qué significa? Que aumenta su precio. Es decir, que si tú compraste una acción a $10, si la empresa se valoriza, ya no va a valer $10. La acción puede valer el doble, el triple o mucho más, como en el caso de Enron, que su acción se triplicó, cuadruplicó. Entonces, la presión de los accionistas y también que tenía sobre este gerente general, sobre este grupo de gerentes, hizo que estos directivos falsificaran, maquillaran, escondieran los verdaderos resultados de esta empresa y mostrando a la comunidad empresarial, mostrando a la bolsa de valores que ellos supuestamente habían tenido buenos resultados. Entonces, esto disparó las acciones, el valor de las acciones de esta empresa. Pero luego de haberse descubierto, el precio de la mentira fue todo eso, ¿no? Fue prácticamente volver a caer al piso. Entonces, el gobierno corporativo nace como una barrera para que estos casos de fraude, de mentira, de engaño, de cualquier tipo de acción inesperada, familiar, no termine socavando, no termine afectando los resultados de la empresa. Por eso nace el gobierno corporativo. Bien, a partir del año 2000, esto es uno de los casos. Hay muchísimos casos. Esto es un caso internacional, pero acá en Perú también hay varios casos de bancos que generaron muchísimo crédito, también solicitaron bastantes ahorros de bastantes personas y la empresa fracasó y los ahorros desaparecieron totalmente. Son muchos los casos desde el año 2000 hacia atrás y más o menos en esta época donde aparecieron este tipo de empresas o este tipo de prácticas. O mejor dicho, se dieron cuenta de este tipo de prácticas. Y por eso nace el gobierno corporativo, ¿bien? Entonces vamos a hablar sobre gobernar una empresa familiar. ¿Qué es el gobierno de una empresa familiar? En sí, el gobierno de una empresa familiar es implementar estructuras y procesos para la dirección y control de la empresa familiar. Es implementar una serie de reglas, de procesos, de procedimientos para que haya una buena dirección y un buen control de la empresa familiar. Por ejemplo, para que no hayan esos gerentes generales que por maquillar, por hacer pensar que la empresa está bien, maquilla, falsifican los resultados. Ahora, tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con una empresa familiar? Como ya hemos dicho, en una empresa familiar tenemos tres tipos de sistemas: la familia, la empresa y la propiedad, el patrimonio. Estos tres sistemas generan retos en el control, porque muchas veces el gerente general es el papá o es la mamá y también es el accionista mayoritario. Ya hemos hablado de eso en las anteriores charlas y se genera el fenómeno que se hace llamar la autocracia, que es que una sola persona es la que gobierna todo y es la única persona que puede también a sí mismo controlarse, evaluarse, verificarse. Pero ya sabemos cómo terminan estos tipos de negocios, ¿no? Donde uno es juez y también es el juzgado, ¿no? Entonces, implementar estas estructuras dentro del gobierno familiar nos permite tener una mejor gestión del negocio. También dirigir el negocio hacia el lugar correcto, porque es diferente hacer bien las cosas a hacer la cosa correcta, ¿bien? Por eso está la dirección. Y por último, el tema del control. Muchas empresas familiares fallan en este aspecto porque no les gusta, es por un tema natural, créanme, es un tema natural que pase esto, pero no les gusta rendir cuentas, no les gusta que alguien los evalúe, que alguien esté controlando lo que están haciendo. Y es algo normal, créanme, es algo muy común, no está mal. Generalmente los fundadores de una empresa familiar, ellos crearon de la nada este negocio, crearon de la nada. Entonces, están acostumbrados a no rendir cuentas, porque ellos mismos tomaban las decisiones, hacían las acciones que ellos habían evaluado y veían si funcionaba o no funcionaba, no rendían cuentas a nadie. Pero cuando la empresa familiar ya empieza a crecer, ya tiene empleados, ya tiene un manejo financiero más ordenado, ya no hay un solo propietario, sino también están ya los hijos, está la pareja, la esposa o el esposo. Entonces ya tenemos una estructura mucho más compleja y continuar gestionando el negocio sin rendir cuentas no sirve de nada. Es más, trae problemas.
porque comienza a haber el ocultamiento de información, el conflicto de intereses, y por ahí comienzan a aflorar sentimientos negativos que son parte del sistema familiar y al final afectan el negocio, afectan la empresa. Y si afecta a la empresa, escuchen esto, si temas familiares terminan afectando a la empresa y la empresa fracasa, la empresa cae en las ventas, la empresa desaparece, ¿qué va a pasar con el patrimonio? Va a desaparecer. El patrimonio es lo que tanto costó crear, es el capital de la empresa, son los activos, son los mobiliarios, son la marca, son los terrenos, etcétera. Esto que nos costó crear va a desaparecer. Bien, entonces tenemos que implementar una estructura de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque nos permite separar los temas de gestión de temas familiares. Cuando nosotros implementábamos, antes de implementar, digo, un gobierno corporativo, cuando teníamos nuestra empresa familiar, era muy común hablar de temas de la empresa en la mesa, en la mesa del almuerzo, por ejemplo. Mientras estamos almorzando, hablamos de algunos temas de la empresa. O al revés, estábamos dentro de la empresa, dentro de la oficina, dentro del taller, dentro del restaurante, dentro del negocio, y comenzamos por ejemplo, a discutir sobre algunos temas familiares que estaban pendientes o que generaban algún tema de discusión entre padres e hijos, entre los hermanos. Entonces, era muy común generar esto. Gobierno corporativo significa separar. Por un lado, vamos a tener los temas familiares y por otro lado, vamos a tener los temas empresariales y tratar de que no se mezclen. ¿Qué más? Gobierno corporativo significa potenciar la eficiencia y el desarrollo y sobre todo apostar por la trascendencia de esta empresa familiar. Si queremos lograr la continuidad del negocio familiar, si queremos que este negocio se perpetúe en el tiempo y que posiblemente en un futuro nuestra familia o alguien de la familia continúe este negocio, tenemos que implementar un gobierno corporativo. Es básico hacerlo, ¿bien? Y por último, hay un estudio de la Bolsa de Valores de Lima que demostró que las empresas familiares que tienen un gobierno corporativo implementado de manera correcta son más rentables que las empresas que no tienen un gobierno corporativo. Es bien interesante, porque generalmente se piensa que las empresas familiares no son rentables y que para qué voy a implementar este gobierno corporativo si me va a generar un costo, si ahora me va a generar más trabajo. Pero sucede totalmente lo contrario. Las empresas que tienen gobierno corporativo tienen mayor rentabilidad, tienen un mayor rendimiento sus resultados. ¿Bien? Entonces, ¿vale la pena hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Bien? Por supuesto que vale la pena implementar un gobierno corporativo. Continuamos. Esto es la combinación de lo que les he comentado. Los tres sistemas dentro de la empresa familiar. Tenemos el sistema de la familia, el sistema de la empresa, y cómo es el gobierno corporativo que une a la familia y a la empresa y nos permite separar ambas gestiones, separar las cosas familiares de las cosas empresariales, se llama el consejo familiar. Esto es un órgano del gobierno corporativo. Pero, ¿del gobierno corporativo de qué? El gobierno corporativo de la familia, ¿correcto? Para separar estas cuestiones familiares de las cuestiones empresariales. Bien. Por otro lado, tenemos el patrimonio, o también llamado la propiedad. ¿Qué implementamos para separar el patrimonio de la empresa o la familia del patrimonio? Primero, en cuanto a la separación de la familia y el patrimonio, está la junta de accionistas. Por ejemplo, en un grupo familiar, en una familia o grupo de familiares, no todos son accionistas, como ya les he mencionado. Puede ser que imaginemos un grupo de dos ramas familiares donde tenemos a dos hermanos, solo los hermanos son accionistas, los hijos no son accionistas, las esposas no son accionistas en ese momento, pero si son casados, les corresponde por ley el 50% de lo que tiene el esposo, a menos que se hayan casado con división de bienes materiales, que es otro tema que ya vamos a hablar dentro del protocolo familiar, que vamos a verlo en las siguientes partes de este taller, ¿bien? Y el gobierno corporativo que permite separar a la empresa
del patrimonio, el órgano se llama el Consejo de Administración, o también en Latinoamérica le decimos el directorio. Bien, entonces tenemos los dos órganos que son clave dentro de las empresas familiares. Por un lado, para tener un mejor control de la familia, separar también la familia, las cuestiones familiares de las cuestiones empresariales, tenemos el Consejo de Familia. Y por el otro lado, tenemos el Consejo de Administración o llamado directorio. Este espacio nos permite tener un buen control de la empresa. Bien, les hablaba del caso de Enron. En el caso de Enron, este directorio, este consejo de administración no existía. No existía. Entonces solo estaba la empresa y solo estaba el patrimonio, la propiedad, los accionistas. No había nadie que pueda controlar lo que hacía la empresa. Entonces aparece el consejo de administración luego de estos casos empresariales a inicio de los 2000, el consejo de administración o directorio, para darle seguridad a los accionistas de lo que está pasando en el negocio. Cada uno de estos gobiernos, de estos órganos de gobierno corporativo, tiene diferentes funciones, aspectos fundamentales. Por ejemplo, en la familia, el Consejo Familia tiene el tema del compromiso. Cómo mantener a la familia unida para que no termine afectando la empresa. Ahí hablamos del compromiso. Por el otro lado, tenemos al Consejo de Administración, que aquí hablamos de liderazgo. Cómo generamos nuevas estrategias para mantener a la empresa en popa, para que siga creciendo según los objetivos que se han planteado. Y por el lado de los accionistas está el control. La Junta de Accionistas es el órgano supremo de toda organización empresarial. Los accionistas están por encima de todo. Son quienes toman la decisión de continuar o descontinuar el negocio. Y están por encima de la empresa y están por encima del Consejo de Administración. Pero los accionistas, como su nombre lo dice, son solo accionistas. No significa que sean los mejores para hacer el negocio. No significa que sean los mejores para liderar la empresa. Ya hemos hablado en una de las trampas dentro de la empresa familiar, que a veces dentro de este tipo de organizaciones se confunde la propiedad con la capacidad para liderar. Entonces, dentro de un grupo familiar pueden haber accionistas, pero de que sean accionistas no significa que sean los mejores para liderar la empresa. Es por eso que nace el directorio o el consejo de administración para ayudar a que la empresa siga creciendo todos los años. Bien, tenemos el consejo de administración, que su principal función del consejo de administración es defender los intereses de los accionistas. El consejo de familia o el consejo familiar es el que articula, el que regula los intereses de la familia con respecto al negocio. ¿Ven? El consejo de familia ayuda a regular los intereses de la familia. Y por último, la junta de accionistas son los que tienen la visión del negocio y son los que toman la decisión de la continuidad, descontinuidad de la empresa. Y ellos están guiados bajo el consejo de administración. Entonces, esto es una estructura y los planes dentro de un sistema de la empresa familiar y cómo se une con el gobierno corporativo. Bien, continuemos. Hablemos ahora de los dos órganos de gobierno que ya hemos mencionado, el Consejo Familia y el Consejo de Administración, o ya también llamado directorio. El Consejo de Familia es el órgano de deliberación y definición de los valores familiares y sus intereses generales de la familia en relación con el negocio familiar. Antes de tener un gobierno corporativo, la familia, por ejemplo, si los hijos ya son mayores, tenían una idea sobre el negocio, el papá tenía otra idea, la mamá tenía otra idea, por ejemplo, los padres querían que el negocio continúe, pero de los dos hermanos, uno quería continuar en el negocio, el otro no quería saber nada del negocio, el otro quería estudiar otra carrera, otros estudios que no tenían nada que ver con el negocio. Cada uno tiene intereses diferentes. Y al haber intereses diferentes, y al no haber un momento para equilibrar estos intereses, ¿qué pasa? Generan conflictos, ya lo hemos hablado, conflictos, problemas. Y al haber estos problemas y al no haber una forma de
diferenciarlos, una forma de separarlos, estos problemas terminaban afectando el negocio. Entonces, ahí entra el consejo familiar, para ayudar a definir, a separar estos intereses familiares, ¿bien? Como dice, también es el órgano supervisor de la aplicación y mantenimiento del protocolo familiar. Esto lo vamos a hablar en el siguiente taller de empresas familiares, ¿bien? El protocolo familiar. El protocolo familiar lo podemos definir como la constitución del sistema empresa familiar. Imagínate qué sería el Perú sin una constitución, sin leyes. ¿Qué sería? Sería prácticamente un caos, ¿verdad? Sería un lugar imposible de vivir, de generar negocios, de vivir en tranquilidad. Sería un país sin leyes, con delincuencia, con robos, prácticamente tierra de nadie. Eso es lo que sucede dentro de las empresas familiares, cuando no tienen estipulado una serie de normas que se llama el protocolo familiar. Entonces, ¿quién es el que supervisa la aplicación de este protocolo familiar? El Consejo Familiar. El Consejo Familiar tiene una serie de funciones, de objetivos, de tareas, de prácticas dentro de sus funciones. ¿Cuáles son? Las siguientes. Tiene 4 funciones muy claramente definidas. Tiene la función legislativa. ¿Cuál es la función legislativa? La de crear las leyes, la de crear las reglas. Esas reglas que son el protocolo familiar, que acabo de mencionar. Luego está la función informativa. La función informativa significa que el Consejo Familiar tiene que informar a la familia de lo que está sucediendo en la empresa, mantenerla informada. ¿Por qué? Porque la comunicación es básica para generar un buen entorno y de equilibrio, de estabilidad entre la familia y la empresa. Por eso el Consejo Familiar, su función es informar sobre nuevos productos, sobre las nuevas implementaciones de, por ejemplo, de nuevos procesos, si se va a hacer alguna inversión en la empresa, si es que se está creando o si se está contratando nueva personal, o se está designando a una persona para algún puesto clave. Toda esta información de lo que está pasando en la empresa tiene que saber la familia. ¿Y quién lo hace? El Consejo Familiar. Obviamente, va a depender también del nivel de familiares, es decir, de su edad también. Por ejemplo, si hablamos de una familia joven, en donde los hijos todavía son pequeños, hablamos de 5 años, tal vez ellos no entiendan ni tampoco estén interesados en el tema de lo que se está haciendo en la empresa, ¿verdad? Pero si hablamos de hijos que tienen 15 años hacia arriba, ya deben estar sabiendo sobre lo que pasa en el negocio, sobre todo en temas muy concretos, ¿bien? Luego está la función formativa. Algo que olvidan muchas empresas familiares es que si tú quieres que tu negocio continúe en el tiempo, tienes que formar a los futuros líderes, a la futura generación. Si tú no los formas, si tú no los acercas al negocio, ellos no van a querer saber nada de la empresa. Estaba trabajando con un negocio que elaboraba todo lo que es plásticos y el papá, un señor de 65 años, me comentaba algo que era duro, pero es una realidad. Me comentaba y me decía, Gerson, de mis hijos, ninguno quiere ser parte del negocio. Uno estudió temas de literatura y el otro estudió temas de economía, pero trabaja en una empresa y no quiere saber nada. Y yo le pregunté por qué es lo que había pasado, por qué sus hijos, ninguno de sus hijos quiso saber nada del negocio. Y él me dijo algo que pasa muy, muy comúnmente a todos los negocios familiares. Él no había implicado a sus hijos en el negocio. Es decir, él paraba en el negocio siempre, de lunes a sábados, incluso los domingos llegaba tarde a la casa, y los hijos no sabían nada del negocio. Los hijos nunca habían acompañado al papá al negocio. Los hijos prácticamente se enfocaron en estudiar, en hacer sus cosas, en estar en la casa, en vivir su vida, pero nunca relacionado al negocio. Entonces, el Consejo Familiar está creado para formar, para acercar a esos futuros líderes que va a necesitar tu empresa familiar si es que quieres lograr la continuidad generacional. Y por último, una función clave importantísimo es la función conciliadora. Ya sabemos que en una empresa familiar es normal que hayan
que hayan problemas, que hayan conflictos, que hayan discusiones. Y ahí, pero ¿cómo hacíamos antes del gobierno corporativo? Si había algún problema, si estábamos en la oficina, ahí nos poníamos a discutir, ¿verdad? Ahí tratábamos de resolver el problema. En cambio, ahora con este gobierno corporativo, el Consejo Familiar, vamos a tener un lugar adecuado. Va a haber un procedimiento, van a haber ciertas personas dentro de esta discusión para tratar de solucionar de la manera más amigable posible. Entonces, estas son las funciones del Consejo Familiar. ¿Son importantes? ¿Tú qué dices? ¿Son importantes tener reglas, normas, leyes? ¿Son importantes que haya una buena comunicación? ¿Es importante formar a los futuros líderes? ¿Es importante conciliar, tratar de llevar de manera amigable las discusiones? La respuesta te responderá si es importante o no implementar un consejo familiar. Luego tenemos el consejo de administración, o también llamado el directorio. ¿Bien? ¿Qué es? Es el órgano mandatorio de los accionistas. El directorio está hecho para proteger a los socios de la empresa y para supervisar la administración del negocio. El consejo o directorio está por encima, ojo, está por encima de la administración de la empresa. Es decir, está por encima del gerente general. Por eso es importante el directorio. Ahora, puede estar formado un directorio por familiares accionistas, es decir, estaba trabajando con una empresa inmobiliaria en donde eran 9 hermanos, correcto, 9 hermanos, y todos eran accionistas. El directorio de esta empresa familiar, de los 9, estaba formada por 4 hermanos que eran accionistas, pero también por familiares no accionistas. Dentro de este directorio también tenían participación 4 hijos de estos 4 hermanos. Estos hijos no eran accionistas, pero eran familiares y estaban dentro de este directorio. Y también está formado por consejeros externos. Dentro de este directorio estaba mi persona como consejero externo y también había una persona que se encargaba de todo el tema comercial que también daba su punto de vista, su consejo para que el directorio funcione bien. ¿Bien? Ahora, el directorio actúa en situaciones de crisis, también asegurando la supervivencia de la empresa. ¿Cuáles son las funciones del directorio? Primero, tiene que determinar la estrategia que va a seguir la empresa. Bien, la administración de la empresa ejecuta la estrategia, pero ¿quién determina la estrategia? El directorio. Las políticas directivas, hacia dónde se va a dirigir el negocio. ¿Quién lo determina? El directorio. El plan estratégico. ¿Cuáles van a ser los mercados que vamos a conquistar? ¿Cuál es la innovación que vamos a aplicar? ¿Qué nuevos productos vamos a construir, a innovar? ¿Qué tipo de clientes nos vamos a dirigir? ¿Cuál va a ser el presupuesto de inversión de publicidad? Todas estas preguntas que les he hecho están dentro del plan estratégico. ¿Y quién lo determina? El directorio. Y por último, están las funciones de seguimiento y control. ¿De qué? De lo que hemos determinado como directorio. ¿Y a quién administramos? ¿A quién controlamos? A la gerencia. Por ejemplo, si hemos determinado que una política va a ser la innovación constante, significa que por lo menos al año vamos a tener que innovar 2 o 3 productos de nuestra empresa. Tenemos que hacer seguimiento a eso, ver si el área correspondiente de la empresa está innovando. Si no está innovando, ¿por qué no está innovando? Falta presupuesto, falta liderazgo, le falta capacidad tecnológica, le falta capacidad humana. ¿Qué le pasa? Entonces, ¿quién supervisa? ¿Quién hace seguimiento? El directorio. ¿Bien? Entonces, estas son las funciones del Consejo de Administración. Obviamente, hablar del Consejo de Administración es un tema muy amplio que lo vamos a dejar para otra charla, pero de manera concisa son estas sus funciones. ¿Y son importantes? Dímelo tú. Yo creo absolutamente que sí. Bien, vamos a hablar ahora de la estructura de gobierno y de gestión de la empresa familiar. Esto es para que vean en la práctica cómo funciona el Consejo Familiar y el Consejo de Administración. Por un lado tenemos el sistema de la familia, que está conformado por la asamblea familiar. La asamblea familiar es el conjunto de todos los miembros familiares. Y de este conjunto de miembros familiares sale una parte de ellos a volverse el consejo familiar. ¿Bien? Por el otro lado tenemos al sistema de la empresa. ¿Y por quién está conformado? ¿Quién es el órgano supremo del sistema de la empresa?
la asamblea de accionistas, o también llamado la junta de accionistas, o los accionistas en general, ¿verdad? Esta asamblea de accionistas, debajo de ellos está el consejo de administración o el directorio. Como ven, está la parte de gobierno. La parte superior es la parte de gobierno corporativo que hemos hablado, ¿bien? Y luego, debajo del consejo de administración ya está la dirección general, o también llamado la gerencia general de la empresa. Bien, no hay una fórmula estándar para hacer este tipo de estructuras, pero la mayoría de especialistas y expertos en este tema coinciden en que debe haber un consejo familiar, un consejo de administración y una junta de accionistas, como mínimo, para que tu empresa familiar no tenga problemas en el futuro. Bien, les quiero enseñar simplemente de manera práctica lo que les he comentado. Por un lado, tenemos a la familia. Miren, acá está la asamblea familiar, están los padres, está la madre, están los hijos, posiblemente una esposa. Y tenemos debajo de esta asamblea familiar al consejo familiar, que está conformado por algunos miembros familiares y también puede estar conformado por consejeros externos, por asesores externos. Luego, el consejo familiar se une ¿con quién? Con la asamblea familiar, disculpen, con la asamblea de accionistas, que son los accionistas que tanto familiares y no familiares. Ojo, en una empresa familiar puede haber accionistas no familiares. Luego tenemos al consejo de administración, que está conformado por el presidente del consejo, el presidente del directorio, está conformado por el secretario y por un miembro del consejo, que ahí tenemos a un externo posiblemente y tenemos a los miembros familiares. Luego está un comité de auditoría o un comité de prácticas societarias, o puede haber comité de expansión, comité de innovación, comité de creación de nuevos productos. Va a depender de cada empresa crear un comité, pero es como parte del directorio que se va a enfocar en un solo trabajo. Y miren, acá tenemos al director general. En este caso, si se dan cuenta, si ven la imagen, la fotito, este director general no está dentro de la asamblea familiar. ¿Qué significa? Dígame, ¿qué significa que este director general no esté dentro de la asamblea familiar? Significa que este director general no es familiar, es un director general externo, es un gerente general contratado externo a la familia. Luego tenemos a los directores comercial, administrativo, operacional y de recursos humanos. Cuando implementamos, como ven, una estructura de gobierno corporativo a nuestra empresa familiar, le damos orden. Y al darle orden, lo hacemos más eficiente, profesionalizamos la gestión y sobre todo aumentamos la rentabilidad de la empresa. Bien, entonces, hasta este momento les he hablado de gobierno corporativo, la importancia del gobierno corporativo y qué es el gobierno, cuáles son los órganos de gobierno corporativo dentro de la empresa familiar. Si tienen alguna consulta, pueden ir a hacerla, pueden dejarla a los amigos del Facebook o a los amigos del Zoom también hacerlo, ¿bien? Hasta aquí hemos compartido el día de hoy sobre el gobierno corporativo de la empresa familiar. Mi nombre es Gerson Hernández. Nos vamos a seguir viendo dentro del taller de empresas familiares y cualquier consulta que tengan del taller o demás de lo que estamos realizando, pueden comunicarse a los coordinadores de CAMES y ellos van a estar gustosos de darle la información. Bien, hasta aquí los acompaño. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.